Nos vamos a trasladar en nuestro estudio porque ya está junto a nosotros Gabriela Ariruzzi para la columna de Economía Política, con tantos temas por hablar en este sentido. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Todo bien y ahí Ese todo bien muy dudoso, pero bueno. con esta economía que nos da algunos sobresaltos, pero en este momento está un poco más estable. Bien, hoy vamos a hablar sobre el consumo, el planteo de comerciantes de nuestra provincia que, entre otras cosas, ponen en el centro de la discusión las pérdidas que tienen al hacer, en realidad, a recibir operaciones con tarjeta, ¿es así? Lo que pasa es que en realidad, las familias les falta dinero para llegar a fin de mes. Entonces, desde el día 15 hasta el día 30 financian sus compras con tarjeta, sobre todo con el plástico crédito, más que con el plástico débito. Si bien el plástico débito tiene un costo y además de ese costo que lo paga el comerciante, tiene una semana hasta que le acreditan el dinero, porque si bien dicen que la acreditación es inmediata, no es tan inmediata. En el caso de las tarjetas de crédito son 14 días y además de eso el costo de financiamiento es muy alto. O sea que el comerciante, además de cobrar a los 14 días, cobra un porcentaje menos que le retienen por la operatoria con la tarjeta. A las familias, en realidad las familias no eligen las tarjetas de crédito para hacer su negocio, lo eligen porque prefieren o no tienen opción para hacer un pago futuro, ¿tá? Al no tener recursos, compran con el plástico y financian su pago futuro de las compras básicas. Muchos te dicen que así todo es una buena estrategia para ganarle a la inflación. Sí, es una buena estrategia de parte de las familias para ganarle a la inflación. El problema es que en muchos casos ni siquiera es una estrategia para ganarle a la inflación. Carecen de los recursos necesarios para hacer las compras a esa altura del mes. El problema es que los supermercadistas y los negocios de proximidad no cuentan con los recursos para reponer. O sea, cuando van a reponer la mercadería, cuando se hacen del dinero que entró por esa compra y van a reponer la mercadería ya tiene otro valor. Este mes de abril, la yerba subió el 39%. Impresionante. ¿Sí? En góndola. Además hay muchas consultoras que están midiendo semanalmente los aumentos, ¿no? En referencia a esto que decís, la remarcación es permanente. En realidad lo que pasa que el problema que estamos teniendo es que tenemos una inflación por expectativas que es creciente. ¿Por qué? Porque la expectativa del tipo de cambio fluctuante tan volátil hace que la economía se encuentre en un estado de alta inestabilidad. A lo que se suma que no tenemos reservas, o sea, las reservas ya están en negativo y eso lleva a que las previsiones de poder comprar o de las compras que se necesitan de insumos para producir no tienen con qué financiarse. En este marco aparece este acuerdo con Brasil, si bien ayer fue a tono de chanza el tema que Lula planteó, que no íbamos a traernos plata, sí nos traemos un programa que tiene que ver, que es parecido a lo que sucedió con China. Es decir, la posibilidad de que nosotros compremos importaciones con pesos que van a ser transformados en reales por el Banco de Brasil. Entonces, esta posibilidad de usar nuestra moneda o de que nos entreguen la mercadería y nosotros compremos los reales con pesos argentinos, hace que se distienda la situación. Por eso el tipo de cambio ha entrado, si bien está fluctuante, fluctúa entre una banda y no va a llegar a los 4.90. Está en esta banda y ahí se mantiene. Igual esto genera unas expectativas absolutamente negativas. ¿Por qué? Y porque los comerciantes no quieren vender con tarjeta de crédito porque no saben a qué precio van a tener que reponer la mercadería. Bien. Gaby, preguntando sobre el estudio de las herramientas de consumo, por decirlo de alguna forma, este movimiento que tiene la gente, ¿qué otorga para el futuro? Digo, porque hay modificaciones en las costumbres, hay modificaciones en las formas, en la manera, pero tan abruptas.
¿no? En realidad, de un mes para el otro o cada 2 meses. En realidad lo que pasa es que el deterioro de los ingresos reales ha llevado, ¿qué hablamos cuando hablamos de ingreso real? Es el ingreso medido en cantidad de bienes que yo puedo adquirir con mi salario. El problema es que este deterioro del ingreso real o del salario real lleva a cambios fuertes en las pautas de consumo. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios hace ya 2 años o 3 años ha sacado un indicador que se llama el indicador de consumo. Como la medición se hacía a partir de la pandemia, la recuperación del consumo post pandemia fue muy importante. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí lo vemos en pantalla. Entonces, en el 2000, entre la caída del consumo en periodo de pandemia fue, pero muy importante. Y el primer año que salimos de la pandemia o el primer año de pospandemia hubo una recuperación muy importante. Si nosotros medimos mes contra mes, es decir, enero contra enero, febrero contra febrero, vemos que en enero del 2021 la recuperación fue mucho más importante que en enero del 2022 y así vuelve a caer en enero del 2023, sin que esto lleve a un consumo negativo. Y no solamente hay una caída del consumo, sino también hay un cambio en el consumo, la aparición de las segundas marcas, la aparición de los mercados de la venta del todo suelto. En este momento ya hay fraccionamiento de harina, azúcar, yerba, y ese fraccionamiento lo hacen los comercios de cercanía. Entonces, la gente, o sea, la sociedad ya no pide 100 gramos de jamón, pide 100 pesos de jamón. Claro. ¿Sí? En el caso que pueda comprarlo o de paleta. Entonces se ha cambiado la pauta de consumo de pedir en cantidad, sino en la cantidad de dinero que yo tengo para poder hacer esa demanda. Aparecieron de nuevo las libretas del almacenero, que habían estado, que hasta cierto momento habían estado vigentes y después desaparecieron, de vuelta han aparecido, pero esa libreta del almacenero tiene el mismo problema o representa la misma problemática que las tarjetas de crédito y que las tarjetas de débito, que los plásticos. Es decir, el retraso en el pago de los bienes hace que el almacenero o que el supermercadista no pueda reponer los productos porque no sabe el precio que los va a tener que reponer. Bien, y te pregunto, Gaby, en este contexto, ¿no? Observamos en realidad, cuando es un año electoral, que existe una especie de inyección económica o un intento por parte de los gobiernos o de turno, los oficialismos, para poder levantar un poco el tema económico. No se ven esas chances, ¿no? Eso está muy lejano con la situación. El plan platita, como dicen algunos, claro, que no es tan platita porque no le van a dar plata para que vayan a una fiesta, ni mucho menos, sino solo para comer. Activar el consumo desde algún tipo de planificación. En realidad es que el problema es el déficit fiscal. Una de las medidas que se ha tomado ahora, que ya vamos a conversarla en otro momento, es la salida, ahora este mes de mayo, lleva el sinceramiento de las tarifas, tanto del gas como de la electricidad. De vuelta, este sinceramiento perturba mucho más a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires que al resto del interior del país, porque nosotros en el interior tenemos subsidios mucho más, casi no tenemos subsidios, ¿sí? Entonces, esta situación en realidad lo que provoca es que vayamos sacando los subsidios y vayamos pudiendo destinar parte de esos recursos a financiar a los sectores más desprotegidos. Bien, bien. Bueno, han quedado varios temas en el tintero que después vamos a ampliar. El tema dolarización, del cual se habla tanto, de la economía, así que lo dejamos ahí el pendiente en agenda. Tenemos varios. Nos falta tiempo siempre. Tenemos varios temas en agenda. Muchas gracias. No, gracias. Hasta la semana próxima.